Vamos a la palabra de Dios, seamos fieles al predicar la palabra, y yo y ustedes a escucharla. Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, versículo 27. Vamos a ver el tema número 10 de la serie Jesús sana. Lo estamos retomando el día de hoy. Esta serie, Jesús sana, que inició desde el año pasado, la venimos desarrollando desde el año pasado. Hoy vamos a ver el tema número 10. El título de esta enseñanza número 10 es Jesús sana a dos ciegos. Y vamos a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 27 hasta el 31. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pues para los que no saben, o vale la pena repetir el propósito de lo que estamos viendo en esta serie, estamos estudiando las sanidades físicas que el Señor Jesús realizó mientras que desarrolló su ministerio terrenal. No estamos viendo todos los milagros que el Señor hizo, todas las señales, sino nos estamos enfocando en las sanidades físicas. Eso porque el Señor también, por ejemplo, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad. Eso tiene que ver con milagros, con portentos, con señales, pero estamos enfocándonos nosotros específicamente en esta parte de la sanidad física. Y el propósito de esta serie y de enfocarnos en las sanidades físicas que el Señor realizó es que nosotros podamos glorificar a Dios. Ese es el propósito del hombre. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Y el propósito de la iglesia es glorificar al Señor Jesucristo, a Dios, a nuestro Padre. Y que nosotros también podamos hacerlo a través de esta serie y con nuestras vidas. Que glorifiquemos a Dios, entonces, es el propósito por lo que Él hizo. Y a la vez también que fortalezcamos nuestra esperanza acerca de lo que el Señor sigue haciendo. Repito, el propósito es que glorifiquemos a Dios por lo que Él hizo, pero también que fortalezcamos nuestra esperanza acerca de lo que Él sigue haciendo. Él sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? En estos 9 temas ya hemos aprendido que el Señor Jesús sanó a los enfermos por diversas razones. Hemos aprendido también que los que recibieron sanidad no necesariamente tenían la mejor teología. No es que eran eruditos en la palabra ni nada por el estilo. De hecho, algunos ni siquiera tenían una fe tan grande. Otros sí, otros no tenían una fe tan grande. Hemos aprendido también que el Señor Jesús realizó las sanidades de diferentes formas. En algunos el Señor les tocó, en otros las personas le tocaron a Él, en otras solo decía la palabra y ellos recibían sanidad o resurrección o resucitación. No tiene que ver con el cómo el Señor realizó la sanidad, sino tiene que ver en el quién. No tiene que ver con el cómo, sino el en quién sanó, y es nuestro Señor Jesucristo. La llegada de Jesús a esta tierra implicaba el establecimiento del reino mesiánico, pero ese establecimiento del reino mesiánico tenía que ver con un establecimiento, un gobierno en los corazones de todo aquel que le recibía, que creía en Él como el Mesías. Esto continúa siendo así. Y una de las evidencias del poder restaurador del Mesías, este poder mesiánico, era la restauración física. El Señor Jesús demostró que tenía autoridad sobre toda enfermedad. Diga, sobre toda enfermedad. Claro, como Mesías, como el Rey, como el Señor, Él demostró que tenía autoridad sobre toda enfermedad. En su propósito de venir a demostrar y de venir a dar evidencia de que Él es el Mesías. Bueno, esta autoridad que Él demostró tener como el Mesías sobre toda enfermedad, la sigue teniendo. ¿Cuántos dicen amén? No ha cambiado. Él instauró el reino y dijo: aquí está, ese es el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida, el Hijo de David, yo soy el Hijo de Dios. Y así el Señor empezó a restaurar la enfermedad, pero también lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él sigue salvando. ¿Cuántos dicen amén? Y también sigue sanando. Hoy vamos a entrar a la sanidad de una enfermedad en particular, una enfermedad que todavía no hemos visto, y se trata de la ceguera. Mira, hablando de lo que tiene que ver con el anuncio de Jesús como el Mesías, cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron enviados por Juan el Bautista a Jesús
para preguntarle si realmente él era el Mesías esperado. Le dijo Juan, le mandó decir a Juan, al Señor Jesús, oye, pregúntenle a Jesús si realmente él es el Mesías o si vamos a esperar a otros. Bueno, el Señor, ¿sabes con qué le respondió? Eso está en Mateo capítulo 11, para que lo veas. Fíjate con qué le respondió el Señor a los discípulos de Juan para que le dijeran al mismo Juan el Bautista, que estaba encarcelado, quizás pasando por algún momento de crisis, diciendo, bueno, yo preparé el camino para el Mesías y yo estoy aquí en la cárcel, ¿qué onda? ¿No que venía a instaurar el reino? Sí, Juan vino a instaurar el reino mesiánico en los corazones de las personas. Va a volver como este Mesías triunfante, le estamos esperando, pero en ese tiempo ellos no entendían muy bien que había venido el Mesías sufriente, que había venido también a restaurar los corazones y los cuerpos enfermos. Fíjate con lo que le respondió. Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan el Bautista, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Fíjate cómo el Evangelio, la obra de Cristo, no es solamente una teoría. ¿Sí lo estás viendo? O sea, antes de Jesús vinieron muchos buenos maestros y después, y los sigue habiendo. Pero el Señor Jesús no encasilló su ministerio, y específicamente su ministerio mesiánico, con letra, con filosofía, con sabiduría, con doctrina, por decirlo así. No solo lo asoció con eso, sino con ¿qué? Pues con lo que la gente podía ver y con lo que la gente podía oír, porque Él es real. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios porque no venimos a un lugar a llenar nuestra cabeza de conocimiento, aunque es bueno adquirir conocimiento que nos lleva a la sabiduría. Hemos venido también a oír y a ver lo que el Señor sigue haciendo, y fue lo que les dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. ¿Qué estaban viendo y oyendo? Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Allí viene entonces la enseñanza del Evangelio, la presentación del Evangelio a los pobres. Pero fíjate cómo el Señor asocia el ser el Mesías con todo lo que tiene que ver con sanidades físicas. Y a diferencia de nuestros tiempos, hablando de la ceguera, porque fue lo primero que resalta ahí en el versículo 5, a diferencia de nuestros tiempos, en tiempos de Jesús, la ceguera era una condición muy frecuente. Si yo hiciera una encuesta hoy aquí, ¿a cuántos ciegos tú ves en tu día a día? ¿Verdad que los números son muy bajos? O sea, no vemos muy frecuentemente a ciegos, a personas invidentes el día de hoy, aunque todavía las hay. Bueno, en tiempos de Jesús era muy, muy frecuente, era algo recurrente, y son muchas las condiciones que producían esta ceguera en las personas. Todas ellas tenían que ver, o la mayoría de ellas, con una falta de higiene adecuada. La higiene en tiempos de Jesús, en tiempos bíblicos, no era como el día de hoy. Hoy nosotros nos lavamos las manos frecuentemente, hoy nosotros nos ponemos, si no tenemos a la mano agua y jabón, pues un gel desinfectante. Bueno, en tiempos de Jesús no existía absolutamente nada de eso. Y esto provocaba pues más enfermedades, específicamente la ceguera. Habían también ciegos de nacimiento. Y esta ceguera, aunque lo vamos a ver más adelante en otra de las sanidades físicas, esa ceguera era causada por una enfermedad de transmisión sexual en la madre. Y a la hora de la concepción, la criatura, al pasar, pues recibía esta ceguera, perdía la vista. Pero eso lo vamos a ver en otro de las sanidades físicas. Solo para que tengamos un cuadro acerca de la enfermedad y la magnitud, la frecuencia de esa enfermedad que había en tiempos de Jesús. Bueno, vamos ahora sí a los textos del día de hoy, versículo 27. Vamos a revisar uno por uno. Dice el versículo 27 de Mateo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. El principio del texto dice: pasando Jesús de allí. Bueno, quizás si tú eres un buen observador, preguntes: ¿de allí? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde venía el Señor Jesús? Podemos ver entonces que es la continuación de un evento que acababa de ocurrir. Y se trata de un evento importante, nada más y nada menos que la resurrección de la hija de Jairo, uno de los milagros que vimos que el Señor realizó. Luego de que el Señor levantó de la muerte a esta niña, el texto bíblico dice que
esto se supo por todos lados lo que el Señor había hecho. Por todos lados se supo de que la hija de Jairo se había levantado de los muertos. Así que los hechos van a ocurrir en la ciudad de Capernaum, que era la base de operaciones del ministerio del Señor. Esta ciudad, Capernaum, era una ciudad grande y como en el día de hoy, en las grandes ciudades se concentran pues, los que piden limosna. Nosotros acabamos de estar en una ciudad grande, en Guadalajara, que es la tercera ciudad más grande de México, del país donde nosotros nacimos. Y allí en Guadalajara, si no me equivoco, es la segunda. Está México, Guadalajara y luego Monterrey. O ahí luego se pelean entre ustedes, los regios y los tapatíos, ¿verdad? Pero es una ciudad grande, una metrópoli. Y en esa ciudad, al nosotros caminar y recorrerla, podíamos ver a muchas personas que pedían limosna, sobre todo afuera de los templos o en lugares concurridos, en lugares turísticos. Bueno, en Capernaum también así estaban las personas que pedían limosna, las personas que estaban enfermos, que pedían algún tipo de ayuda. Y es en ese contexto que aparecen dos ciegos. No se nos dice si eran ciegos de nacimiento o si quedaron ciegos posteriormente a causa de la falta de higiene u otras condiciones. El hecho es que esos dos ciegos que aparecen aquí en el texto bíblico siguieron a Jesús. Eso es lo importante aquí. No los detalles, sino que esos dos ciegos siguieron al Señor Jesús y lo hicieron a pesar de su discapacidad, de esta carencia de la vista. A pesar de su discapacidad, ellos siguieron a Jesús. Leímos que en el versículo 26 dice que la fama del Señor se había hecho grande por todos lados. Así que ellos oyeron, porque no podían ver, oyeron de la fama del Señor Jesús, oyeron lo que el Señor estaba haciendo y después de oír, ellos creyeron en el Señor y utilizaron lo que tenían a su disposición. No tenían vista y no se quedaron ahí como que pues yo no puedo ver, así que no puedo ir a Jesús. No, utilizaron lo que tenían a su disposición. Se guiaron por los sentidos que sí les estaban funcionando. Quizás no les funcionaba el sentido de la vista, pero les funcionaba muy bien el sentido del oído. Y empezaron a seguir al Señor Jesús entre las multitudes. Escucharon el alboroto, escucharon a la gente y se guiaron por esto. Quizás preguntaron y llegaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Y al decir yo eso, es obvio que no fue algo fácil para ellos, ¿verdad? O sea, tú y yo decimos, voy a ir a la iglesia el día de hoy, ok, tomas el Waze o tomas el Google Maps o la aplicación de tu preferencia y te fijas, hay mucho tráfico, mejor lo veo en línea. Ups, ahí le cayó la pedrada a los que estaban conectados, ¿no? O dices, bueno, calculo y voy a llegar y vas viendo, gira a la derecha, gira a la izquierda, te va guiando y con aire acondicionado o calefacción, se hace frío y llegas hasta el lugar en donde vas a escuchar la palabra de Dios, vas a adorar a Dios. Bueno, ellos no tenían nada de esto. Pero aún así, a pesar de las dificultades, ellos siguieron a Jesús. Y aquí podemos hacer una aplicación que queda como anillo al dedo, ¿no? Hoy en día hay personas que ponen 1,000,000 de excusas, y algunas de ellas muy absurdas, para no seguir a Jesús. ¿Conoces a alguna persona así? O quizás eres alguna persona así, eres alguien así, que pone un montón de excusas para no seguir a Jesús. Y la lista pudiera ser muy larga, incluyendo, es que mi coche no está funcionando bien, es que vivo lejos, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiera ser una lista muy larga, pero no la voy a dar. Sin embargo, aquí vemos, escúchalo bien, a dos personas que no podían ver y aún así hicieron lo que estuvo a su alcance para seguir a Jesús. Ahora, era mucha la gente que seguía al Señor, lo podemos ver en los evangelios, como yo me imagino al Señor Jesús caminando, atrás sus discípulos, atrás más de sus discípulos y multitudes siguiéndole. Era mucha la gente que le seguía y dentro de esas multitudes encontramos a personas que eran simplemente curiosas. Pues a ver qué pasa, ¿no? Voy a ir a ver qué. A personas también que eran interesadas. O sea, estaban interesadas únicamente en recibir algo del Señor Jesús. Había incluso hasta enemigos del Señor Jesús entre las multitudes, y me refiero a los fariseos, a los escribas. Vamos a ver entonces en qué categoría entran esos dos ciegos que seguían al Señor Jesús. Si eran curiosos, si eran interesados, si eran enemigos, ¿qué eran? Bueno, mientras ellos seguían al Señor, fíjate lo que dice el texto ahí en el versículo que estamos viendo, versículo 27. Dice que mientras que seguían a Jesús, estaban caminando, daban voces
Y esto se tradujo de la palabra griega craso. Esa palabra griega craso es una palabra que se usaba específicamente en el graznar del cuervo. ¿Has oído cómo le hacen los cuervos? ¿Sí? El perro hace wow, el gato hace miau, el cuervo, no sé, craso, según el griego, ¿verdad? En este sonido, en este ruido que emitían los cuervos. Y de allí se empezó a utilizar más para aplicarlo a los gritos inarticulados que se producen cuando una persona tiene temor. Cuando una persona tiene temor, cuando tiene miedo, no grita, ¿verdad que no? O sea, grita fuerte, grita pero con todo. O cuando una persona tiene dolor, ¿qué tal cuando te golpeas el dedo chiquito del pie con la orilla, con la patita de la cama, ¿verdad? Te pegas y gritas, no, ¿verdad? Era un comercial allá de los 80, ¿verdad? Un grito así, un alarido impresionante. Bueno, eso es lo que la palabra craso nos comunica. Así que estos ciegos que iban siguiendo a Jesús a pesar de su discapacidad, a pesar de sus circunstancias, no iban con una actitud como muy, ¿cómo le llamaremos? Como muy políticamente correcta, como no muy así, muy nice. No, ellos iban graznando, ¿sí? Iban gritando, iban dando voces, dice el texto bíblico. Así como que si alguien lo hubiera visto de esos que son medio legalistas el día de hoy, dirían, oye, cálmate, que el Señor no está sordo, y ese tipo de cosas, ¿no? Ellos iban gritando. Ahora, ¿qué es lo que gritaban ellos? Gritaban, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Yo oro para que cada vez nuestros tiempos de adoración, de alabanza sean más vivos, o sea, más fuera de legalismo, de ok, estoy en calidad de espectador, de ver, qué bonito, o no está tan bonito, y mira cómo está orando el hermano, y te le quedas viendo al hermano que está orando. No, hermanos, esto no es un show. Hay unos que ni le disimulan, ¿no? Están así. No, es para que tú adores al Señor. Es para que nosotros adoremos al Señor como cuerpo. Y no hay ningún problema si tú quieres ser así como uno de esos ciegos y dar voces y levantar tu voz. Y que cuando oremos no se oiga nada más el que está orando y los grillitos, así nada más, ¿no? Sino que se escuche el pueblo orando, levantando su voz. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Dice que oraban todos unánimes, levantaban su voz tanto que aquel lugar tembló. ¿Te imaginas? A veces no hacemos temblar ni una mosca con nuestras oraciones todas así. Sí, Señor, sí. Hasta en la tradicional rezan más fuerte, ¿no? Algunos que nosotros. Bueno, fíjate cómo estos ciegos gritaban, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ahora, recordemos que la fama de Jesús se había difundido por todos lados. ¿Qué es lo que se decía del Señor? ¿De qué se trataba la fama del Señor Jesús? Bueno, se hablaba de lo que estaba haciendo. Estaba levantando los paralíticos, estaba sanando fiebres mortales, estoy diciendo los milagros, las sanidades físicas que el Señor había hecho hasta el momento. Repito, estaba levantando a los paralíticos y se decía por ahí, el Señor Jesús levantó un paralítico, se lo bajaron por arriba del techo y ya sabes, ¿no? Se corría la voz por todos lados, unos hasta le ponían de su cosecha y le ponían de más detalles, ¿no? Estaba él sanando fiebres mortales. Recuerda que la fiebre de aquel tiempo no era como el día de hoy, que te tomas una pastillita y ya estás bien. No. Una persona que le daba fiebre era señal de que ya estaba por morirse. Así de simple en aquel tiempo. Pero el Señor estaba sanando de fiebres mortales a las personas. E incluso estaba levantando a los muertos. De esos estaba hablando por todos lados. Notemos que estos ciegos asociaron estos hechos poderosos con la misericordia y con la compasión del Señor Jesús. Esta palabra misericordia, porque ellos decían, ten misericordia de nosotros. Esta palabra misericordia es la palabra eleo en griego y significa en general sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y bueno, digo estos ejemplos porque están recientes para mí, pero estábamos en estas calles, en México, en Guadalajara específicamente y los alrededores, y veíamos a niños como de 9, 10 años vendiendo chicles, o pidiendo ayuda a la gente, y eso no es algo que nosotros veamos. A nosotros, los que ya tenemos años viviendo acá, nos impacta esto, ver a un niño solo en la calle, expuesto a todo tipo de riesgos, a todo tipo de peligros, y el niño solito allí, tratando de ganarse unos cuantos pesos. Pero lo digo para los niños que estén aquí, que luego están en depresión porque no les compran unos Jordans, ¿verdad? No, niños en la calle, solitos, sin sus papás, quién sabe dónde estén los papás, y ellos pidiendo dinero, vendiendo chicles,
para poder llevar a su casa unos cuantos pesos y que su madre, si es que la tienen, les haga unas tortillas con frijoles y es todo lo que hay. No hay McDonald's, ¿eh? No hay nada de eso. Eso produce en nosotros, al menos en los que íbamos en el auto, que somos de acá, produce en nosotros eso, como una simpatía por la persona en su miseria, que llamarle miseria es algo subjetivo, porque yo podía ver en algunos una sonrisa más grande de la que veo en algunos niños que lo tienen todo el día de hoy, que sus papás le dan todo el día de hoy, de este lado del charco. Pero no deja de sorprendernos y de hacernos sentir algo, un dolor en nosotros, y eso es lo que la palabra eleo nos comunica, una simpatía, pero que se manifiesta en actos. O sea, no es solo sentir feo, sino es bajar el vidrio del coche y darle una ayuda a esa persona por la que estamos sintiendo simpatía o empatía. En el diccionario de la Real Academia Española, esa palabra misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Así que estos dos ciegos, recuerda, le están diciendo al Señor Jesús mientras caminan y lo están diciendo a voces, a gritos, ten misericordia de nosotros, dicen. Así que ellos estaban reconociendo dos cosas. Reconocían primero su necesidad, o sea, reconocían, tengo necesidad, por eso clamo por misericordia. Y es que hay personas que están ciegas o que están en cualquier necesidad, llámale como tú quieras, pero que no lo quieren aceptar, no quieren reconocer que están en una necesidad o simplemente no están dispuestas a aceptar la ayuda o a pedir mucho menos la ayuda. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama arrogancia, se llama orgullo. Personas orgullosas que están en necesidad, sea ceguera o sea la que sea, que se niegan a reconocer su necesidad. No, yo estoy bien. Oye, bro, pero estás bien ciego. No, yo estoy bien. ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres para juzgarme? Y cosas así. Es que te quiero ayudar. No, yo puedo solo. ¿Conoces a personas así? Yo nunca he necesitado nada de nadie. Todos ciegote ahí, ¿no? Más que José Feliciano, así. Yo no necesito ayuda. Yo puedo solo. Mucho menos a pedir ayuda. No. A mí el orgullo me tiene de pie. Personas así. Y, tristemente, personas que se hacen llamar cristianos, que van a las iglesias. Dijimos que estos dos ciegos reconocieron dos cosas. Una, su necesidad, y la otra cosa que reconocieron fue que Jesús tenía la solución a su necesidad. Dos cosas, su necesidad y que Jesús tenía la solución a su necesidad. Bueno, nosotros estamos aprendiendo en esta serie que no hay absolutamente nada de malo en acudir a Jesús para que solucione nuestros problemas, para que supla nuestra necesidad. No hay absolutamente nada de malo en eso. Tampoco hay absolutamente nada de malo en llevar a alguna persona en necesidad, llevarla a Jesús, o nosotros llevarles a Jesús a esas personas en necesidad. Porque se ha ocurrido, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, la idea de que no, las personas tienen que venir a oír el Evangelio. Nada de milagros, nada de orar por los enfermos, esa es la palabra. Sí, es la palabra, hermanos, pero estamos viendo cómo Jesús mismo permitía que se difundiera su fama, la fama de que Él sanaba a los enfermos, de que Él resucitaba a los muertos, de que Él levantaba a los paralíticos. Y vemos cómo hay personas que se acercaban a Él para presentarle su necesidad. Eso es lo que estamos viendo aquí, así que no hay absolutamente nada de malo en que nosotros hagamos esto. Si conoces a algún enfermo, no hay nada de malo con que le digas, los viernes estamos orando por los enfermos, o el domingo a las 11:30 oramos por los enfermos, el pastor, los ancianos, los hermanos oramos y pues el Señor responde cuando nosotros le pedimos. Dice la palabra que no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos. Y luego cuando pedimos mal. Pedimos, ay Señor, que me llegue el income tax, pero bien choncho, Señor. Y cosas así, ¿no? ¿Para qué? Para irme al mall y gastármelo todo, en una tele o qué sé yo, ¿no? Pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la palabra, Santiago específicamente. Ahora, hay personas, sí, no debemos de negarlo, que únicamente ven a Jesús como el que va a solucionar su problema. Eso es verdad. Tampoco estoy negándome esa realidad. Personas que solo cuando decimos se les atora la carreta, se acuerdan de Jesús.
Solo cuando están enfermos, solo cuando pierden el trabajo, cuando tienen problemas serios en su matrimonio, se acuerdan de Jesús y dicen, sí, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Lo sabemos, ¿verdad? Se baja un poquito la crisis, se bajan un poquito las aguas y se olvidan del Señor Jesús. Pero como cuando nosotros no le tomamos en cuenta en todos nuestros caminos, vienen crisis otra vez, y así muchos, ¿no? Tienen esos picos, ¿no? De ahora busco a Dios porque necesito y ahora ya no, todo bien, Señor, yo te llamo, eres mi llanta de refacción, cuando se me atore yo te llamo, y luego otra vez tengo necesidad y así, ¿no? Así es la vida de muchos. Esto nosotros no lo vamos a negar. De hecho, multitudes seguían a Jesús con ese propósito, con el propósito de que recibieran algo del Señor. Sin embargo, aún así, escucha esto, el Señor les extiende su misericordia a ellos. Les extendió su misericordia a personas que solo le iban buscando para recibir algo de Él. O sea, está mal, hermanos, pero pues yo no soy quien para decirle al Señor, no le respondas, porque Él nomás viene buscando algo de ti. ¿Me explico? Eso es algo, una realidad. Y eso es algo que yo lo tengo bien presente también como pastor. Y sé que hay personas, y puede haber ahora mismo entre nosotros personas que vienen solamente para que se les resuelva un problema. Pero ¿sabes algo? Yo no los voy a echar fuera. Yo no soy nadie para echarles fuera, ni tú tampoco, menos nadie somos. El Señor Jesús tampoco lo hizo. Les ayudó en su necesidad. Les extendió su misericordia. No porque las personas hayan hecho algo o se lo merecieran, simplemente porque el Señor es misericordioso y compasivo. Esa es la misericordia de Dios. Es que Él no nos da conforme a nuestras rebeliones, nos da de su gracia, nos da lo que no nos merecemos. Eso es la compasión del Señor. Y lo vemos, por ejemplo, cuando alimentó a las multitudes. O sea, de entre todas esas multitudes que el Señor alimentó, no dijo, para ti sí hay, porque tú me buscas genuinamente, y para ti no, porque tú nomás vienes para comer. No, ¿verdad? O sea, a toda la multitud, a todos. Dice la palabra que todos comieron hasta saciarse y hasta sobró. O sea, podemos ver esto y yo sé que estoy ahorita pegándole a una idea que los que escuchan muchos predicadores youtuberos, ¿sí? Tienen ahorita, dicen, ay, ¿cómo? Si yo he ido a que fulanito de tal. Bueno, no estamos estudiando el mensaje o la predicación de fulanito de tal, estamos viendo lo que Jesús hizo y cómo el Señor lo continúa haciendo. Yo te pregunto, ¿crees que el Señor ha cambiado? Gracias. Va de nuevo. ¿Crees que el Señor ha cambiado? ¿No? Entonces, llevemos a los que están en necesidad al Señor. No les estorbemos, llevémoslos. A los únicos que el Señor les hizo este reproche de que le seguían solo por la comida, y yo sé que estabas pensando en eso, eran a un grupo de judíos, que quede claro, a un grupo de judíos que no creían en el Señor Jesús como el Mesías. En Juan 6:26 se encuentra esto. Juan 6:26 dice que le buscaban, maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Estos eran judíos que le rechazaban como el Mesías. Esa es otra historia. Le rechazaban como el Mesías. Les dijo el Señor, Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os sanasteis. Esta, mis hermanos, es una excepción, no es la regla. Vemos más frecuentemente al Señor Jesús sanando a los enfermos. Vemos más frecuentemente al Señor Jesús resolviendo los problemas de una viuda que se le había muerto su único hijo, su sustento, que no solamente la tristeza, sino la carencia que vendría después, el Señor le responde a su necesidad, le resuelve su problema. Más frecuentemente vemos esto que estamos viendo aquí. Personas que no creían en el Señor Jesús como el Mesías. Porque ahí en el contexto de Juan 6, vemos cómo ellos les decían, a ver, haznos otra señal y vamos a creer en ti. Moisés nos trajo el maná del cielo, a ver tú qué señal haces. ¿Me explico? Es muy diferente el contexto, eso es algo desafiante, algo que es de plano abusivo, ¿me explico? O sea, el Señor Jesús estaba siendo bondadoso con ellos y ellos estaban poniendo el tú por tú. Ay, a ver, si eres el Mesías, haznos una señal. Eso es otra historia. Y ese no era el caso de estos dos ciegos que estamos viendo. Ellos reconocían que Jesús era el Mesías, porque en su clamor ellos decían, ten misericordia de nosotros, ¿qué? Hijo de David. Decir que Jesús era el hijo de David implicaba que Él era el Mesías.
O sea, era igual a decir que él era el Mesías. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y ponle tu separador ahí en Mateo 9, versículo 28. Aquí en 2 de Samuel 7, te lo pongo en contexto, David tenía en su corazón edificar un templo para el Señor, un templo en donde morara la presencia de Dios. Ya había alcanzado pues muchas victorias y él tenía esto en su corazón, de hacerle un templo. Y el Señor le responde a David y le dice, mira, yo no habito en templos, y le da esta explicación a David en este diálogo de David con Dios. Entonces el Señor le dice a David, mira, tú no me vas a edificar un templo, me lo va a edificar tu hijo. Se refería a Salomón, cosa que ocurrió con todos los recursos que David colectó, juntó. ¿Por qué? Porque David estaba con sus manos manchadas de sangre, ¿no? Y eso es toda otra enseñanza. El punto es que en esta respuesta que le da Dios a David, el Señor le revela que de él iba a venir el Mesías, el Señor Jesús, del linaje de David. Ahí en 2 de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Está hablando por un lado de Salomón, pero también proféticamente de Jesús, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando, por supuesto, de Jesús, porque ¿dónde está el reino de Salomón el día de hoy, no? Quedó solamente el recuerdo y los libros que él escribió, ¿sí? Vemos el Cantar de los Cantares, vemos lo que Salomón escribió, la sabiduría, pero aquí está hablando de un reino, de un trono afirmado para siempre. Está hablando del Señor Jesús, está hablando del Mesías, y esto lo sabían ellos. Ellos sabían que aunque Salomón había muerto, ellos sabían que el Mesías iba a venir de las entrañas de David. Así que ellos estaban declarando, Jesús es el Cristo, ten misericordia de nosotros, Jesucristo, el ungido, el Mesías. Y esta declaración, mis hermanos, de que Jesús es el Cristo, es la base de la iglesia, es la base de la iglesia cristiana. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro, allá en Mateo 16:18, cuando preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les preguntó a sus discípulos. Ellos tenían muchas respuestas, pero el Señor los dejó y después les dijo, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y yo creo que hubo un silencio, como cuando el maestro hace una pregunta y todos se quedan callados para no equivocarse y dejan a otro que conteste. Y todos se le quedan viendo al más inteligente o al más que es pronto para hablar, ¿no? Así que eso seguramente ocurrió y se le quedan viendo a Pedro y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En eso estaban todos ellos de acuerdo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el Mesías. Implica también el Hijo de David. Y el Señor le responde a Pedro, bien ha dicho, hijo de Jonás, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre Pedro? No, pues Pedro ya está bien muerto, lo crucificaron y pidió que lo crucificaran boca abajo. No se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración que Pedro hizo. ¿Cuál declaración? Que Él es el Cristo. Ahí el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo soy la piedra angular, yo soy el fundamento de la iglesia. Y no solo soy el fundamento de la iglesia, sino que yo mismo edifico la iglesia. Y le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Así que fíjate todo lo que estos dos ciegos estaban declarando a voces en esas palabras. Ten misericordia de nosotros, reconociendo su necesidad, reconociendo que Jesús tenía la solución a su necesidad, y estaban diciendo, Hijo de David, estaban diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, algo que Pedro también dijo, algo que otro de sus discípulos, hasta que no lo vio resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Así que estos dos ciegos tenían la revelación correcta acerca de quién es Jesús. Versículo 28 de Mateo capítulo 9. Leamos solo la primera parte. Dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. A ver, ¿qué está pasando aquí en este versículo 28?
Tenemos la escena de que va Jesús en su camino, van los dos ciegos gritando, ten misericordia de nosotros, hijo de David, hemos visto eso. Y ahora la escena del versículo 28 nos lleva ya a una casa. Jesús ya llegando a su destino, llegando ya a una casa. Y aquí podemos notar algo. El Señor no atendió al clamor de esos dos ciegos de forma inmediata. ¿Sí lo ves? O sea, no fue así como que, están gritando bien fuerte, tienen la revelación correcta acerca de mí, les voy a responder ya. No. El Señor Jesús siguió caminando. No se nos dice, Mateo no nos dice por cuánto tiempo se dio esta escena de gritos y los ciegos siguiendo al Señor Jesús entre la multitud. En el versículo anterior los vemos siguiéndole y dando voces, clamando por misericordia, pero también vemos que no hay una respuesta inmediata. Y es que hay veces que el Señor, en su misericordia maravillosa, nos responde de forma inmediata. ¿Cuántos han recibido eso? ¿Cuántos han experimentado eso? De clamar al Señor, quizás así a gritos, y recibir la respuesta del Señor de forma instantánea, de forma inmediata. Yo lo he experimentado. ¿Tú lo has experimentado? ¿Sí? Bueno, otras veces el Señor tarda en respondernos. Así es. También eso es otra realidad. ¿Cuántos han esperado la respuesta del Señor y ha tardado? ¿Sí? Si no, pregúntale a Abraham, 25 años. Bueno, eso también es así. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor tarde en respondernos? O sea, no voy a preguntar qué hacemos cuando el Señor nos responde instantáneamente, porque decimos, gloria a Dios. Algunos hasta dicen, soy el consentido del Señor, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando el Señor tarde en responder a mi clamor, a mis gritos y con buena teología? Bueno, hay personas que toman una resignación religiosa, ¿se entiende? Cuando el Señor tarda en responder. La respuesta es resignación religiosa. Es, ya oré, hasta clamé al Señor y no me respondió. O sea, no dicen, no me ha respondido. Ellos dicen, ya no me respondió, no me va a responder. Eso quiere decir que no me quiere sanar y que me quiere así enfermo y yo ya no debo hacer absolutamente nada. Eso se llama resignación religiosa. Porque toman como base a Pablo y el aguijón en la carne de Pablo. ¿Sí? Hermanos, no le llegamos a Pablo ni a los talones, de verdad, en serio. O sea, ojalá nos comparáramos con Pablo e imitáramos a Pablo en muchas otras cosas. Pero Pablo escuchó la voz de Dios que le dijo, bástate mi gracia. Pablo rogando 3 veces que quitara ese aguijón en su carne. Podía ser una enfermedad en los ojos o cualquier otra cosa, lo que fuera. Pero Pablo rogando, seguramente lo hizo a voces así, 3 veces, que lo quitara de él. Y escuchó la voz del Señor, que le dijo, bástate mi gracia. O sea, no te voy a quitar el aguijón, sea lo que sea, pero mi gracia te va a ser suficiente para que sobrelleves eso. Y ¿sabes qué, Pablo? Te hace bien, porque la grandeza de las revelaciones te pueden exaltar en gran manera y se te pueden subir los humos. Así que así con eso te quiero para que estés humildito. Eso fue el trato de Dios con Pablo. Pero algunos, al no recibir una respuesta inmediatamente, ¿ya se creen Pablo? Sin haber oído la voz de Dios que les haya dicho eso. Ahora, si tú oyes la voz de Dios que te dice, no te voy a sanar, brother, te basta mi gracia, ok, adelante, está bien. Ahora sí, saludos mi querido Pablo, adelante, está bien. Ahora, otras personas, cuando el Señor tarda en responder, lo que hacen es dejarse atormentar con ideas como esta, es que Dios no me ama. Dios no me ama. Por eso le clamo y reclamo y arrebato y todo esto, y el Señor no me responde. Es que Dios no me ama más. O es que Dios me está castigando sin ninguna razón. Algunos caen en esta otra actitud. Y otras personas, cuando el Señor no les responde de forma inmediata, definitivamente se apartan del Señor y dicen, eso no me funcionó, eso del cristianismo no es para mí. Ahí manipulan a la gente y le sacan el dinero a la gente y empiezan a justificar su decisión de haberse apartado de Dios porque Dios no le respondió de forma inmediata. Pero hermanos, el Señor tiene sus tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco vi una imagen, era como una caricatura, en donde está Jesús y toma a un cristiano y tiene atrás, lo voltea del cristiano y tiene un switch que dice modo Dios y modo genio. ¿Sí? Y dice Jesús, mira,
ya sé por qué estaba en ese plan, es que estaba en modo genio, creía que yo era el genio de la lámpara, que frotas la lámpara y 3 veces, ¿verdad? Y te da 3 deseos. No, el Señor no es el genio de la lámpara. Es bueno que clamemos, es bueno que insistamos, pero cuando Él tarda en responder, esperemos en su tiempo, hasta que Él nos responda o hasta que Él nos diga así como a Pablo, te basta mi gracia. Esos 2 ciegos no se detuvieron. O sea, no es como que, mira, estamos aquí siguiendo al Señor, no podemos valernos muy bien por nosotros mismos, no podemos ver todas las circunstancias y gritamos y el Señor no nos oye, vámonos. No dijeron eso. Le siguieron. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Señor Jesús estaba. Hasta el final del camino. Hasta la casa en donde Jesús estaba quedando. No sabemos de qué casa se trataba, pero muchos coinciden, yo mismo, en que se trataba de la casa de Pedro, porque Pedro vivía en Capernaum. Esto lo vimos cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Así que muy probablemente Jesús llegó a esa casa en Capernaum, en donde moraba Pedro y su suegra, Andrés. Lo que queremos resaltar no es la casa como tal, sino que ellos se metieron hasta la cocina para buscar al Señor. ¿Te fijas la actitud? Llegaron hasta la cocina y dijimos, pues ya estamos aquí y creemos que el Señor nos va a sanar, creemos que Él es el Hijo de David y creemos que Él va a tener misericordia de nosotros y nada nos va a detener. Vamos a llegar hasta la cocina. Es en cierto sentido hasta algo inoportuno, ¿no crees? O sea, que alguien actúe de esa manera y que se meta hasta la cocina, es hasta algo inoportuno. Bueno, tal y como aquellos amigos que tenían un amigo que estaba paralítico y que al llegar y ver la casa llena, ¿te acuerdas? ¿Qué dijeron? No, pues vámonos, en otra ocasión. Ni modo, amigo, bástate su gracia. El Señor no te quiere sanar, ni modo. Así te quiere paralítico y así Dios se va a glorificar. No. Se treparon al techo, hicieron un hoyo en el techo e interrumpieron la enseñanza del Señor Jesús. Fueron inoportunos. Aquí tenemos a otros 2 ciegos inoportunos. Y el Señor, ¿cómo te lo explico? Bueno, te lo explico con la Biblia mejor. El Señor eso no le ofende. El Señor no dice, qué inoportunos, qué desordenados, etcétera. No. El Señor Jesús incluso les enseñó a sus discípulos por medio de una parábola acerca de la importancia de la insistencia, de la perseverancia. ¿En qué? En la oración. ¿Para qué? Pues para cualquier cosa. Aquí vemos en Lucas 1, si quieres ir conmigo ahí, Lucas 1, vemos a una viuda que estaba en desventaja, que no se le estaba haciendo justicia y que está insistiendo. Lucas 1 dice, también les refirió Jesús una parábola, perdón, creo que tengo mal el texto, solo sígalo en la pantalla. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, era un juez malo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, así como estos 2 ciegos, dando voces. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te fijas? O sea, el Señor les estaba, por medio de esta parábola, diciéndoles, o sea, este juez era un juez injusto. Y respondió por la insistencia. Nuestro Dios no es un juez injusto. ¿Cuántos dicen amén? Es un juez justo. Es un Padre amoroso, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia. Y así podemos seguir viendo cómo la palabra describe a nuestro Dios. Bueno, dice el mismo Señor Jesús diciéndoles, clamen a Él de día y de noche. De día, clamen a Él. De noche, clamen a Él. Si ustedes han venido para que oremos y todavía no responde el Señor y todavía no oyen el básate mi gracia, pues venga a venir. No va a decir, oiga hermana, ya se gastó sus 20 veces que tiene que venir, ya. No. Siga viniendo de día
y de noche. Sígalo poniendo en los grupos, porque cuando pues, vemos que no hay respuesta, seguimos orando. Si ya hubo respuesta, también avisa, ¿verdad? Para darle espacio a alguien más. Así que el Señor no ve mal a los que claman a Él de día y de noche. ¿Qué es lo que hace? Él les escucha. Cuando nosotros clamamos a Él y no recibimos respuesta de forma inmediata, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? ¿Por qué no recibimos respuesta de forma inmediata cuando clamamos a Él? Es porque Él desea que oremos más. Es porque Él desea que clamemos más. Que estemos más en comunión con Él. Eso, mis hermanos, es una bendición. No es que Dios no te ama, no es que te está castigando de forma injusta o porque no te lo mereces, sino es porque Él quiere que clames más a Él. Él quiere que estés más cerca de Él en oración. Y es que cuando nosotros estamos insistiendo en una necesidad, dejamos de hacer otras cosas, ¿verdad? Renunciamos, no, ahorita no tengo tiempo para Netflix. Tengo una necesidad que me aqueja y voy a orar, voy a insistir, hasta voy a ayunar para humillarme y buscar el rostro de Dios. Es una bendición, mis hermanos. Los problemas son una bendición para los cristianos. Vamos a próximamente empezar a ver la epístola a los Filipenses y vamos a ver cómo el apóstol Pablo estaba en la prisión y decía, pues sí, tengo tristeza, pero al mismo tiempo tengo gozo. ¿Y qué crees que va a ganar? El gozo vence, predomina sobre la tristeza de la circunstancia en la que podamos estar. Así que para los cristianos, la respuesta tardía del Señor o la respuesta prolongada del Señor es una bendición. Y así tú puedas decir, en vez de Dios no me ama, decir gracias Dios, porque te tardas en responder, porque así me mantengo más unido a ti, más en comunión contigo. Veamos lo que le responde el Señor Jesús a esos dos ciegos persistentes y a lo mejor tú dirías impertinentes. Dice la segunda parte del versículo 28. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, no es que su fe les iba a otorgar la sanidad. No. Es el Señor el que les va a otorgar la sanidad. Espero que quede claro este concepto. No es mi gran fe lo que va a hacer que yo reciba mi milagro. No es tu gran fe lo que va a hacer que tú recibas tu milagro. Es el gran Dios que tenemos el que va a tener misericordia y otorgarnos un milagro. Y si nosotros creemos en ese gran Dios, hacedor de milagros, hacedor de proezas, hacedor de maravillas, sanador, pues vamos a ver esas sanidades. La fe, entonces, ¿qué es lo que hace? La fe simplemente reconoce que Dios es poderoso para hacer lo imposible. La fe es la que se apropia de la promesa de Dios, de lo que Dios ha prometido. ¿Cómo sé que Dios ha prometido sanidad para mi enfermedad? ¿Cómo sabes que Dios ha prometido sanidad para tu enfermedad? La única manera de saberlo es orando, insistiendo hasta ver la sanidad del Señor o hasta escuchar lo que el Señor le dijo a Pablo. Eso es fe, mis hermanos, es abrazarnos de la promesa y decir, yo creo y yo sé que el Señor va a responder a mi necesidad en su tiempo. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros, mis hermanos, ese es el poder de Dios que actúa en nosotros. Actuó para salvación. Dice la palabra que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Según ese poder que actúa en nosotros, vamos nosotros a entender que Él puede hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos, más abundantemente de lo que nosotros entendemos. Y es que a veces nos limitamos solamente a, tengo esta necesidad, Señor, respóndeme de manera instantánea. Y es que el Señor cuando no nos responde así, debemos también, además de darle gracias, de voltear a nuestro alrededor. Porque a lo mejor el Señor te llevó a ese hospital para que en esa sala de espera te encontraras y vieras entrar una persona que necesitaba escuchar el Evangelio y que tú pudieras predicarle el Evangelio. Le predicas el Evangelio y el Señor te sana. Nomás a esto te traje a este hospital. Pero a veces estamos tan metidos en nuestra onda y es que Dios no me ama y es que Dios no me responde y se te pasa el que le ibas a predicar.
mis hermanos, esto es real. Dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo quería una sanidad, pero el Señor quería una sanidad y una salvación de otra persona. ¿No te parece eso más abundante? Y también más allá de nuestro entendimiento, porque mi entendimiento corto se centra en mí mismo y en mi necesidad. No se trata de, aquí en este caso, de fe en la fe, sino de fe en la omnipotencia de Dios. No es mi gran fe, no. Es mi gran fe en un Dios todopoderoso. Eso es que Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso. Pregunta él mismo, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pregunto de nuevo de parte de Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Dios es omnipotente, todo lo puede y no hay nada imposible para Él, es lo que dice Lucas 1:37. Vamos a ver la respuesta de ellos nuevamente, en Lucas 9:28. Después de que les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, esos dos ciegos no eran como las multitudes que buscaban un milagro nada más, un milagro temporal para irse, sin reconocerle como el Mesías, incluso desafiándolo. No, ellos no eran así. Ellos no solo eran como los que se conforman con información. Ya vine, ya llené mi cabeza de información y me voy. Ya vine para recibir información, pero no estoy dispuesto a persistir en la oración. No estoy dispuesto a poner en práctica esto que estoy escuchando. ¿Qué estoy escuchando? Que el Señor es poderoso. Ah, qué bonito, nada más recibí la información y luego pasan 10 enfermos enfrente de mí y digo, voy a estar orando por ti. Y ni oras. ¿Me explico? Ellos no solo reconocían que Jesús es Dios, no solo reconocían que Él es poderoso, ellos reconocían que Jesús es el Señor. ¿Te fijas esto? Según la palabra de Dios, aceptar esta realidad, la realidad de que Jesús es el Señor, aceptarla y creerla en nuestro corazón, es una evidencia ¿de qué? De ser salvo. Romanos 10, versículo 8, velo conmigo, Romanos 10, versículo 8. Recuerda, le respondieron, sí, Señor. Y no Señor con S minúscula, si tiene la Reina Valera, como cualquier Señor, sino el Señor de señores. Habían dicho ya que Él era el hijo de David, ahora le llaman Señor, el Curios, el Rey. Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es algo interno, la obra de Dios es algo interno. Pero con la boca se confiesa para salvación, es de adentro que se externa hacia afuera. No son solamente palabras, rezos, repeticiones, y hay personas que te prometen que si repites una oración vas a ser salvo. No, está hablando de ¿qué? De un corazón que cree para justicia, que busca ser justificado por la fe y tener paz para con Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree o creyere, no será avergonzado. Es lo que dice la palabra. Así que vale la pena creer en un Dios todopoderoso, que es todopoderoso para salvar y es todopoderoso para sanar y para hacer cualquier cosa que esté en su agenda, que esté en su propósito, que esté en su voluntad. Así que declarar que Jesús es el Señor implica el reconocimiento de que Él tiene el control sobre nuestras vidas. Es una frase corta, pero piénsalo. No es solamente, sí, Señor, Jesús es el Señor. No. Implica esto que estamos reconociendo que si Él es el Señor, Él es el dueño. ¿Y el dueño qué hace? Lo que quiere con su posesión. O sea, tú tienes tu coche y ¿verdad que tu vecino no viene y te dice, oiga, ¿por qué no lo ha lavado? ¿Verdad que no? ¿Qué le vas a decir? Oiga, pues, exacto. Eso no es su problema, ¿qué le importa? Es mi coche. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque tú eres el dueño. Bueno, decir que Jesús es el Señor es lo mismo. Él es el dueño y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es el dueño y Él es soberano. Es reconocer que Él tiene control sobre mi vida, sobre tu vida, sobre todo lo que pasa a tu alrededor. Es aceptar
que lo que Él dice es mejor que lo que yo puedo pensar. Porque, pues, ¿cómo te explico? Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice la palabra. O sea, sus pensamientos son altos, altos, altos. Así, cuán altos son los cielos, y los míos, pues ahí andan. O sea, por los suelos, a comparación de los pensamientos del Señor. Así que, pues, creo que es sabio, tiene sentido pensar que lo que Él dice para mí y lo que Él decide sobre mí es mejor que lo que yo mismo puedo decidir o pensar sobre mí mismo. Y esa declaración de que Jesús es el Señor es la que todo hombre va a hacer en aquel día. Lo dice Filipenses 2, versículo 10. Epístola que veremos próximamente, Filipenses. En el capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que toda rodilla se va a doblar. Los que están en los cielos, los ángeles, los seres celestiales, los que están en la tierra, pero también debajo de la tierra. O sea, esto se está refiriendo a los muertos. Los que murieron sin Cristo y los que murieron, o que morimos con Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nadie, absolutamente nadie se va a quedar sin declarar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y bueno, unos va a ser para condenación. Para unos esto solamente va a afirmar su condenación por cuanto no creyeron en Jesús. Pero tarde o temprano al ateo se le va a quitar lo ateo porque va a estar delante de Él y va a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Para muchos será entonces demasiado tarde cuando doblen su rodilla y lo confiesen con su boca. Pero esos ciegos y nosotros queremos desde ahora declarar que Jesús es el Señor. Y no solo declararlo, vivir esta realidad de que Jesús es el Señor sobre mi vida. De eso se trata, mis hermanos. El mensaje de Cristo no es, voy a ser una mejor persona, voy a ser menos enojón. No, no, no. Se trata de reconocer que lo que Él hace es lo mejor para nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 29. Después de que les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Y ellos responden, sí, Señor. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Bueno, después de todo esto, ellos experimentaron algo, lo que estaban buscando, el toque del Maestro, el toque de Jesús sobre sus ojos. Ese toque, mis hermanos, fue la expresión de su misericordia. Dijimos que misericordia era lo que ellos pedían y el Señor les expresó su misericordia a través de este toque. Les expresó su compasión a través de este toque. Esa compasión que movió al Señor Jesús a tocar al leproso, ahí en Marcos 1:40. Fue la compasión lo que lo movió. Esa compasión que le movió a tocar a la hija de Jairo, ahí en Mateo 9:18. Y es que si tú y yo le buscamos, si tú y yo clamamos a Él, Él nos va a mostrar su compasión. ¿Sabes cómo? Tocándonos. No sé si tú has venido hoy esperando que el Señor te toque. Yo espero cada día, mis hermanos, que el Señor me toque y me muestre su compasión. Dice su palabra que sus misericordias nunca han decaído. Nunca han decaído. Nadie puede decir las misericordias de Dios hoy decayeron, así como nuestra moneda en otros países. No, nadie puede decir eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Él es fiel, Él es poderoso, por eso sus misericordias no decaen. Y si nosotros nos acercamos a Él y clamamos por misericordia, Él va a mostrárnosla tocándonos. Yo deseo el toque de Dios. ¿Tú lo deseas? A lo mejor dices, ¿qué es eso? ¿No? El toque de Dios es cuando nos levantamos por la mañana, reconocemos nuestra condición, nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad. ¿Les sigo? O sea, no, allá afuera no dice, descubre el campeón que hay en ti. No. O sea, la palabra de Dios nos dice eso. Pablo mismo decía,
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que es tentado, un cuerpo que quiere hacer el bien, pero que hace el mal que no quiere hacer. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Bueno, cuando nosotros reconocemos eso, entonces hay ese levantón de parte de Dios y decimos, gracias Señor por tu misericordia. Y andamos en modo misericordia todo el día. Por eso Pablo les dice a los romanos, en Romanos 12, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adoración que tiene sentido, adoración verdadera, es la que comienza allí, en la misericordia de Dios. No soy nada. No eres nada. Digo, para que no me dejes solo, ¿no? No somos nada. Y cuando creemos que somos, después vienen las circunstancias y nos demuestran que no lo somos. Y cuando estamos más hundidos nos damos cuenta que no somos tan la última coca del desierto como pensábamos. A ver, si eres la última coca del desierto, ¿por qué tu matrimonio es un desastre? Si eres lo máximo, me explico, y así tus hijos, y así tu trabajo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza entonces la adoración que tiene sentido allí, en el reconocimiento de las misericordias de Dios. Cuando nosotros clamamos a Él nos muestra su compasión y nos toca. Eso es ser tocados por Dios. Mientras que ellos recibían el toque de Jesús, mientras Él tocaba sus ojos, Él les dijo al mismo tiempo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y es que la palabra de Dios dice que si nos vamos a acercar a Él, o sea, aplicándolo bien actual, si ya veniste hasta acá, y yo sé que no vienes de lejos, somos contados los que venimos de 15 minutos acá. Yo vivo a 18 minutos de aquí y soy los que vivo más cerca. Así que si tú crees, yo vivo a 30, no hombre, aquí que vienen de 1 hora, ¿sí? O más, en tráfico, más. Bueno, si ya hiciste el viaje hasta acá, que valga la pena, ¿no? Hebreos 11:6, epístola que están estudiando los jóvenes en su discipulado, ya van a llegar ahí, en el capítulo 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. O sea, puedes hacer un montón de cosas sin fe. Dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Puedes incluso hasta servir a Dios y gastar toda tu vida sirviendo a Dios sin fe. Y eso no le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, ya hiciste el viaje, ya se está poniendo aquí la mesa servida, el Señor puede sanarte, no importa cuántas veces le hayas clamado y haya tardado la respuesta, hoy puede ser el día en que el Señor te sane. Y ya está. Bueno, acércate a Él, pero creyendo. No digas, pues voy a ir porque ya el pastor dijo y ya todos saben, pues voy a pasar, ¿no? No. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa, hay un galardón, hay un premio, un regalo inmerecido, por cierto. ¿Para quiénes? Para los que le buscan, para los que se acercan a Él creyendo en su poder, creyendo en la victoria que el Señor da. La fe en Jesucristo, mis hermanos, no es algo que tenemos y que desarrollamos cuando estamos en una necesidad. La fe en Jesucristo es nuestro estilo de vida. Y Gálatas 2:20 dice, ¿qué dice? La vida que vivo ahora en la carne, esta vida terrenal, que viven también los que no son cristianos. Pero esa vida cotidiana que tengo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me explico? Entonces fe es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque me acerco a Él creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Porque cada día camino creyendo que Él tiene un propósito y que si yo camino en ese propósito voy a ver su mano, aunque hayan enfermedades, aunque hayan dificultades. Como dije, la fe abraza las promesas de Dios y es lo que podemos ver en este caso de sanidad de ceguera. Dice el versículo 30 de Mateo 9. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahí está el milagro. Y es simple. Los que antes no podían ver, ahora ven. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mis hermanos, fue un hecho portentoso del Señor Jesús.
La ceguera era una enfermedad incurable en tiempos del Señor. Y es que el Señor, como hemos dicho a lo largo de toda esta serie, no ha cambiado. Él sigue sanando enfermedades incurables, así como la ceguera en aquel tiempo, que no es tan frecuente el día de hoy. Él hoy sigue sanando la ceguera, el Señor sigue sanando el cáncer, sigue sanando cataratas, sigue sanando cualquier enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la última parte. Dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué el Señor les prohibió esto? ¿Por qué les prohibió que dijeran ellos el milagro que habían recibido? Bueno, porque eso provocaría un alboroto entre las personas, las cuales iban a asociar a Jesús con ese Mesías político militar que esperaban, y eso podía meterlos en problemas, y a la vez eso iba a desencadenar un odio más fuerte de los líderes religiosos en contra de Jesús, tratando ellos de matarlo, y todo eso ocurrió, pero en su tiempo. Ese todavía no era el tiempo de que los líderes religiosos quisieran matar al Señor. Eso ya vendría después. Él sabía en qué tiempo sería arrestado, él sabía en qué tiempo sería llevado a la cruz y él no deseaba adelantarse. ¿No crees que le podría haber dicho, pues ya voy a ir a la cruz de una vez, vamos? No, él estaba en el tiempo del Señor. Él lo iba a hacer en el tiempo que el Padre lo había estipulado. Y esto nos deja una lección más acerca de no adelantarnos al plan de Dios. No nos adelantemos, mis hermanos, sea lo que sea. Jesús lo hizo, Jesús esperó el tiempo y dijo, no va a ser ahora, no va a ser cuando las circunstancias digan, cuando ellos digan, va a ser cuando el Padre lo ha estipulado. Él dijo, ninguno me quita la vida, yo mismo la doy en obediencia al Padre, a todo el plan que tenía el Padre. 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Si tú lees superficialmente esto, si te estabas durmiendo y dices, ay, ¿cómo? Ahorita te despertaste. Podría implicar o podrías pensar que esos dos ciegos desobedecieron a lo que el Señor Jesús les dijo. Pero, mira, si pensamos objetivamente, más allá de una lectura superficial, pensamos en esto. Los ciegos antes no veían, sus ojos estaban cerrados. ¿Y ahora cómo estaban sus ojos? Abiertos y podían ver. Entonces, mis hermanos, ellos no necesitaron decir, éramos ciegos y ahora vemos. No, era evidente. Todos los demás podían darse cuenta, los que los conocían, es más, los que los vieron siguiendo a Jesús ciegos, ahora los ven saliendo, viendo. O sea, ellos no tuvieron que decir nada, era evidente. Era inevitable la pregunta, ¿cómo fueron sanados? Y bueno, si ellos les preguntaban a ellos no iban a mentir, iban a decir, esta sanidad fue efectuada por el Hijo de David, misericordioso, todopoderoso y compasivo, quien es el Señor. Y eso tiene una aplicación a nuestras vidas. Y precisamente nosotros, nuestras vidas hablan más que nuestras palabras, mis hermanos. ¿Sí o no? Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Por eso la palabra dice que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Ese vecino tuyo que tienes, tal vez nunca abra una de estas. La carta a Filemón no, tal vez nunca la abra, pero la carta que todos los días abre es la de tu vida, la de su vecino que tiene un sticker que dice ahí, ¿verdad? Jesús es mi pastor, el Señor es mi pastor. O a casa de oración, peor tantito, ¿no? Ellos leen esas cartas todos los días. Cómo nos llevamos con nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, porque pues, en algunas casas los gritos se oyen hasta la casa de al lado, ¿no? Nuestro vecino de enfrente, que ha venido acá, lo hemos invitado y todo, yo sé que Él nos está observando, yo sé que Él nos observa. Y eso, mis hermanos, es una gran responsabilidad. Yo sigo orando por él, mi hijo sigue invitando a su hijo a venir y todo. Bueno, ellos tendrán sus razones, ¿verdad? Pero estamos asegurándonos de que no sea porque su vecino, el pastor, ¿verdad? Es un gritón o qué sé yo, ¿no? Etcétera, que anda malos pasos. Entonces, esto no quiere decir que no es necesario predicar, porque algunos dicen, no, con mi testimonio yo predico. No, espérate. Lo que quiere decir es que nuestro testimonio puede afectar para que otros escuchen el Evangelio que sí salva. Mi testimonio no salva, tu testimonio no salva. Lo que salva es el Evangelio. Y nuestro testimonio respalda ese Evangelio. Puede abrir los oídos de los que no creen o puede cerrar los oídos. Y tristemente
más frecuentemente es que cierra los oídos de las personas. Lo que quiero decir es que la obra de Cristo es evidente. Así como la ceguera sanada de estos ciegos era evidente, también su obra es evidente. Podemos tomar el mandamiento de Jesús en ese sentido, que la obra de Cristo en nuestras vidas divulgue la fama de Jesús por todo lugar a donde vamos. O sea, más que andar en redes sociales, no, que esto y que el otro y que los ovnis y que el anticristo y todo eso, mejor en vez de andar con todo ese rollo, que nuestro testimonio divulgue la fama de Jesús por todo lugar a donde vamos. Dale un aplauso al Señor, hermano. Amén. Para concluir, en esta sanidad podemos ver a dos compañeros, ¿te fijas? Iban dos cieguitos, que aunque los dos están en la misma necesidad, se animan el uno al otro para seguir a Jesús. Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Y aquí vemos a un ciego que no puede guiar a otro ciego, pero que sí puede acompañarlo, ¿sí? Yo estoy ciego igual que tú, ¿sabes qué? Vamos, y puede animarlo para que puedan seguir al Señor Jesús. Vemos también que la persistencia es una manifestación de la fe. Si decimos que tenemos fe, la pregunta es ¿qué tanto estamos persistiendo en eso que estamos pidiéndole al Señor? Y esto es para que no dejemos de creer en el poder infinito de nuestro Dios. ¿Cuántos creen en el poder infinito de nuestro Dios? Infinito de nuestro Dios. O sea, Él es poderoso para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que la mayoría de los cristianos de todas las denominaciones no tienen ningún problema en reconocer que Él sigue siendo poderoso y es poderoso para salvar. Pero para sanar, dicen, eso era porque Él estaba demostrando que era el Mesías. Bueno, pero los discípulos de Jesús lo hicieron. Pero nomás unos cuantos sobre los que Él impuso las manos. Y empiezan a sacar con rollos. Total que dicen, Él ya no es poderoso para sanar. Él sigue siendo poderoso para salvar y sigue siendo poderoso para sanar. Y es que, hablando de este poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, la ceguera también tiene una aplicación espiritual. Dice la palabra que los que se pierden tienen sus ojos cegados por el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo. El Dios de este siglo, Satanás, tiene sus ojos cegados. ¿Cómo? Con afanes, con pornografía, con alcoholismo, con drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Están cegados sus ojos. Pero el Señor es más poderoso que el príncipe de este siglo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y por un tiempo este príncipe está operando, pero Él es más poderoso. Y saben, el Señor sigue haciendo brillar la luz en los corazones de aquellos que abrazan por la fe la promesa de salvación. Y hoy, si tú no has creído en Él para salvación, hoy es el día. Hoy tú puedes recibir esa vista por medio del toque del Señor Jesús. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a finalizar haciendo esta oración primero por aquellos que tienen sus ojos cegados, que están en tinieblas. Y estoy hablando espiritualmente. Primero, si tú no has creído en Él para salvación, el Señor está hoy disponible para ti. El Señor hoy está dispuesto a abrir tus ojos espirituales, a otorgar salvación. Y si tú confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Él es el Señor, que Él le levantó, que el Padre le levantó de los muertos, hoy serás salvo. Inclina tu rostro y dile, Señor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste, pero gracias por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Señor, tú abriste los ojos de los ciegos. Y hoy queremos pedirte, Señor, que abras los ojos de aquellos que se acercan a ti humildemente, diciendo, ten misericordia de mí. Pedimos especialmente por aquellos que todavía no te conocen, que no han creído en ti para salvación. Tu palabra dice que a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les das este galardón, este regalo, este privilegio de ser hechos hijos tuyos. Si tú hoy estás en esa condición, simplemente dile, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo reconozco que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Perdona mis pecados, perdona mi incredulidad. Hoy quiero ser tu hijo y que tú seas mi Señor.
Señor, obra salvación en aquellos que hoy por la fe abrazan esta promesa, la promesa de que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. Queremos, Señor, seguir proclamando y predicando tu evangelio, y que entre nosotros haya este milagro de la salvación. Puede ser hoy, puede ser en los que están escuchando, Señor, que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Gracias. Ahora, Señor, después de decir que tú eres poderoso para salvar, queremos también decir que tú eres poderoso para sanar. Y queremos, Señor, orar por los enfermos, pues tú nos mandaste a hacerlo. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros, que la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo de su dolencia, y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Tu palabra sigue diciendo que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y la oración sanará al enfermo. Así que quiero, antes de que pasen los que necesitan sanidad de cualquier otra cosa, que pasen primero los que tienen alguna enfermedad en sus ojos. ¿Habrá alguien aquí que tenga alguna enfermedad en sus ojos? Sea la que sea ceguera en un ojo, cataratas, algún tipo de infección. Si tú estás enfermo de tus ojos, queremos imponer nuestras manos sobre ti, orar por ti. Gloria a Dios. Si hay alguien más, pase. Y mientras nosotros oramos y cantamos algo al Señor, le adoramos, y ve preparándote si tienes alguna necesidad más para orar, pero vamos a orar al Señor.